Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet. Y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, de vuelta a la normalidad, ¿verdad? Me imagino. Que es donde es el mood nacional colectivo ahora mismo. Es terrible que digas eso y esperemos que no, porque no hay tal cosa como una vuelta a la normalidad, más bien a la anormalidad. Pero quisiera hacer una pequeña introducción a nuestro invitado, que más que invitado es nuestro acompañante, es parte de nuestro programa, es nuestro bateador designado, y más allá de nuestro bateador designado es nuestro acompañante, y nos gusta mucho invitarlo. Y bueno, no quisiera hacer una introducción muy larga porque muchos de los radioyentes lo conocen. Sin embargo, hay que decir que es el director del suplemento cultural del periódico Claridad en Rojo. Además, es escritor, autor de varios libros, novelas, poemarios, libros de cuentos, también ensayista y profesor en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Con nosotros tenemos a Rafael Rafa Acevedo. Saludos, un placer siempre estar aquí con ustedes. Y pues hay mucha información. Yo creo que esta semana ha sido, bueno, las últimas, digamos, los últimos 3 meses, las últimas semanas han estado llenas de noticias y sucesos que merecen ser comentados, y la próxima semana pues nos espera, entre otras cosas, la estadidad y el regreso a la universidad, que también son sucesos dignos de ser comentados. Definitivamente. Nosotros quisiéramos hoy hablar un poco sobre la coyuntura que se impone, y precisamente hoy se termina de manera oficial la huelga, o por lo menos este ciclo de la huelga, porque uno no sabe qué va a pasar en agosto, obviamente, de la Universidad de Puerto Rico, una huelga que duró más de 70 días y que, bueno, hoy termina con el recinto de Humacao levantando la huelga. Y obviamente hay toda una discusión en los medios de comunicación, en las redes, etcétera, sobre los logros o los fracasos de este proceso. Para nosotros, obviamente, han habido muchos logros, entre ellos una cantidad de organizaciones que emergieron en este proceso, organizaciones tanto de estudiantes como de docentes, y que ya han hecho un montón de cosas, entre esas cosas, documentos, y entre esos documentos hasta planes fiscales alternativos para que la universidad sea otra universidad y no la que piensan desde el capital. También esta semana nos toca, porque nos llega y se nos impone un plebiscito que para algunos de nosotros ha sido siempre una cortina de humo, pero para algunos es otra cosa y para otros es otra cosa. Y yo quisiera un poco comenzar con una cita que me parece importante, y dice así: el relajo con los plebiscitos comenzó en 1967, hace medio siglo, no siglos. Apenas tenía Lela una docena de años de fantasmagórica existencia cuando Muñoz decidió celebrar una consulta. Y digo que se le ocurrió al bate porque aun cuando en aquellos años el gobernador del encuentro era Roberto Sánchez Vilella, quien dirigió el performance
vivía en Trujillo Alto y no en la Fortaleza. El proyecto del plebiscito de 1967 fue preparado por el entonces jovencísimo secretario de Justicia, Rafael Hernández Colón. Eso quizás explique que medio siglo después, en el verano dictatorial del 2017, el que otrora fuera también gobernador de Puerto Rico defienda capa caída y espada guardada, el ELA, como estatus del futuro. Por eso es tan difícil escribir ciencia ficción en Puerto Rico. Los políticos de oficio tienen unas miradas prospectivas que son difíciles de imitar. Rafa Acevedo, los primeros 2 párrafos de su escrito Centerfold, de En Rojo, no se asusten, de En Rojo. Y quisiera, con esa cita un poco precisamente, Rafa, es increíble. El Estado Libre Asociado todavía parecería que se quiere revivir. Un zombie, como tú bien dices, ciencia ficción, es increíble. ¿Cómo es posible que se esté haciendo campaña para un plebiscito y que todavía, no solamente el PNP, sino personas que hoy nos resultan tan siniestras como Rafael Hernández Colón, continúen apoyando estos procesos y defendiendo un proyecto que hasta las piedras gritan que es colonial? Porque en otros programas hemos hablado sobre, cuando hemos estado hablando de ciencia ficción, de hecho, hemos hablado de la metáfora del zombie o del muerto vivo, que es bastante es más de centenaria en Puerto Rico, desde Tapia hasta el día de hoy. Pero esa referencia a ese muerto vivo yo creo que la podemos extrapolar a lo político. Y entrado entonces el siglo XX, no hay mejor zombie en el sentido, ¿verdad?, de un aparato administrativo moderno, si se quiere, ¿no?, que es el caso del Estado Libre Asociado, como un muerto vivo, algo que nació con esa condición, ¿verdad? Es como si se diera a luz un zombie que estaría nítido para una novela de ciencia ficción. En el 1967, si lo ubicas en el contexto, ¿verdad? En 1967, apenas, 15 años después de fundado el Estado Libre Asociado, ya necesita una reconfirmación. Ya necesita ir a que digamos, mira, esto funciona. En el 1967 fue el plebiscito definitivo. Y los otros 4, incluyendo este que se va a efectuar, ¿verdad?, que sería el 5º, los 5 son definitivos. Después de ese no hay otro, pero han ocurrido 5. Y entonces es que es gracioso si no fuese tan terrible, ¿verdad? Claro. El asunto. Y una de las cosas que me llama la atención del plebiscito del 1967, del de hace medio siglo, es el grado de corrupción que hubo, que no se menciona cuando uno habla de los plebiscitos, y mucho menos el del 1967. Yo no tengo las pruebas para decir que el señor Learn, que tenía un contrato en Puerto Rico en el área sureste para el desarrollo de industrias relacionadas con el procesamiento de petróleo, pero esa persona publicó 2 veces en la prensa puertorriqueña apoyo al Estado Libre Asociado. Es un señor que no es un político ni nada por el estilo, es muy industrial, que trabaja para la Philip Morris. Estoy hablando de memoria, me puedo estar equivocando, pero es Philips, y que tenía un contrato de desarrollo industrial en el sureste, relacionado con la Corco, etcétera. Pues ese hombre fue acusado de fraude, de corrupción, soborno, en 1972. 65 congresistas recibieron una llamadita o una comunicación de Learn y sus asociados, y el presidente Nixon recibió unos donativos ilegales de parte de esa misma corporación que dirigía el señor Learn. Y este es el mismo tipo que escribía un mes antes del plebiscito en 1967 a favor del Estado Libre Asociado, y que prometía, entre otras cosas delirantes, 30,000 empleos. Eso de los miles y miles y miles de empleos que van a crear en Puerto Rico una industria también es como un lugar común. Las cosas se repiten tanto que a uno lo que le da rabia, pero yo no quiero sonar rabioso, ¿verdad? Ahí está de nuevo el viejito rabioso. No es eso, es que es desesperante la repetición de estos asuntos. Entonces, obviamente yo no tengo
prueba para decir que Leonard sobornó o cometió fraude, pero evidentemente, por lo menos puedo decir que me parece sospechoso de que esta persona venga a ser como una especie de vocero de los industriales en Puerto Rico en esa época. Digo, eso como un dato curioso, hay otros casos, ¿no? Y recordamos también que en ese momento Roberto Sánchez Vilella es el gobernador de Puerto Rico, pero quien dirige toda esa campaña es Luis Muñoz Marín, y Rafael Hernández Colón en ese momento es el fan terrible del Partido Popular Democrático. Luego fue gobernador, obviamente, como todos sabemos. Así que llevamos medio siglo en ese relajo. Por eso digo que es un relajo, ¿no? Porque es que en realidad no puede ser que haya 5 cosas definitivas en tan poco tiempo. Es en promedio cada 10 años, ¿no? 5 plebiscitos en 50 años. Me parecen increíbles los paralelismos, porque estás hablando de cosas que un poco antes de comenzar el programa también estabas mencionando y un poco habla sobre la corrupción que se daba en la época, hasta el petróleo, que tiene que ver con un poco lo que estabas comentando antes del programa, que no sé si quieras abundar en eso, pero es increíble, así las repeticiones. En el caso de este plebiscito, que yo creo que es quizás el plebiscito más impertinente de todo, que no es... Él era una cosita nueva, él era un modo de hablar de la colonia con un discursito nuevo, ¿no? De un aparato administrativo novedoso, este pacto que ya 50 años después solamente Hernández Colón cree que existe, el pacto bilateral, etcétera. Pero este plebiscito bajo la dictadura de la Junta de Control Fiscal no tiene ningún sentido. Entonces, la campaña con respecto a la estadidad, que suerte que existen esas cosas que son los memes, que son una maravilla, ¿verdad? Que ponen en entredicho todo ese discurso tontito de que, bueno, a partir del lunes, cuando votemos por la estadidad, porque solamente los estadistas van a participar, y solamente han hecho campaña los estadistas, pues obviamente ganarán, ¿verdad? Y si no ganan... y si no ganan con el 100%, yo me sentiría avergonzado, ¿verdad? Pues si tenemos la Junta de Control Fiscal, el Departamento de Justicia no ha dicho que esto es un evento que... Ni siquiera. O sea, es una cosa tan desastrosa que yo no... Es difícil hablar sobre los asuntos, pero yo cada vez que vengo a este programa se me hace difícil hablar sobre eso porque estoy molesto con la situación. Entonces tengo que entrar a hablar de datos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién paga la campaña del plebiscito? Del plebiscito, en realidad, ¿quién paga la campaña del PNP? Porque eso es la campaña del plebiscito. Bueno, lo debe estar pagando la Junta de Inscripción, ¿verdad? Claro. La comisión. La Comisión Estatal de Elecciones, porque ellos corren solos y si te fijas, la campaña es prácticamente una campaña a favor de votar por la estadidad, porque es la descolonización. Este es el plebiscito de la descolonización. Y los únicos que corren en este plebiscito, pues el PNP, que a mí me parece también un contrasentido hablar de descolonización a partir de la estadidad, pero esos son otros 20 pesos. Hay una corporación que se inscribió en el 21 de marzo, que se inscribe con el único propósito de pagar la campaña plebiscitaria en Delaware. Y esta persona que inscribe esa corporación no es otro que Fuentes Agustini. Así que, ¿quién es? O sea, ¿qué cosa más? Es que no quiero decir la palabra mafia, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que sea ilegal, pero hay una cierta falta de transparencia en todo esto, ¿verdad? Federal Plebiscite Educational Program se inscribe en Delaware el marzo 21 de, obviamente, este año. Si quieren el número de inscripción, es el 2711 y la dirección es Centerville Road Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808. Y está registrado por José Fuentes Agostini. Pero si hablamos de corporaciones que se hacen o agencias de relaciones públicas que han estado en campañas contra Oscar López, contra el gobierno de Nicolás Maduro, y hay una serie de contradicciones que quizás en la próxima
sección podamos comentar eso. Ok, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Vamos con Miguel y entonces también seguimos en la discusión. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico, Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Rafael Rafa Acevedo, quien tendrá ese nombre hasta que Palestina... Sí. Con la H. Con la H. Yo no sé. Mira, Okay. Miguel. Me toca. Mira, Rafa, lo del coraje definitivamente, estamos todos ahí, pero pues hasta el coraje se ha normalizado ya como tono. Claro. Yo abrí el programa con la palabra un poco jodiendo, pero con toda la mala leche, o sea, porque la verdad es que yo pienso que estamos en un escenario que no es nuevo, donde se sabe que la democracia se erosiona diariamente, hay un consenso de que no funciona en nuestro contexto, hay unas personas que se justifican en sus acciones ilegales o inmorales o antidemocráticas bajo la premisa de que es un país que es un reguerete, es un chiste, es un carnaval, nadie se pone de acuerdo, por lo cual pues los más fuertes, los más poderosos toman decisiones a nombre de los otros, se imponen, se felicitan mutuamente por hacerlo porque logran resultados, aunque esos resultados no los ve el resto de la gente, la mayoría lo que ve es miseria y precariedad, y el resto de la gente o un gran número pues de los desposeídos o los que no tienen poder, sencillamente lo justificaban la misma premisa. Mira, es verdad que somos un reguerete de personas, aquí nada funciona, tenemos toda una literatura y una historia que justifica nuestra vocación de reguero y de reguereteados, por lo cual aceptamos pues que la vuelta a la normalidad es que los poderosos toman decisiones y se imponen a nombre de los demás, porque no tenemos mecanismos alternos para lograr que algo pase en Puerto Rico. Y así, dentro de esa especie de aceptación de que somos una mierda y los mejores o más poderosos se van a aprovechar de eso, pero son los pocos que introducen orden dentro de esta mierda, todo se queda igual. Yo no sé, yo veo cada esquina, Rafa, y mi coraje es más que de los agresores confesos o los que mencionamos aquí. Mi coraje está con ese gran centro que es cómplice y que se siente cómodo con esa especie de consenso. Si es verdad que somos un reguerete, pues volvemos a lo mismo. Se abre la universidad,
nos van a seguir extrayendo más con impuestos y de lo que no hay. Sabemos que esto no va a resolver nada y los poderosos seguirán siendo más poderosos. Yo no sé, yo pienso que hay una especie de acuerdo de felicidad incluso. A lo mejor los que tienen coraje son unos pocos. En realidad yo pienso que hay hasta felicidad. Es la misma felicidad de esa paciente en la oficina del médico que está compitiendo unas con otras a ver quién tiene más dolamas y quién usa más medicamentos y que cae en una especie de orgullo y hasta celebración de que yo estoy más jodida que tú y gana el que esté más jodido. Y eso es lo normal. No sé, yo creo que aquí hay mucha complicidad. O sea, hay muchas víctimas, sí, pero hay mucha complicidad también a todos los niveles. Bueno. Es lo que más veo. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo no sé si complicidad, pero evidentemente dentro del ejercicio del poder, sobre todo en nuestro caso, en una colonia, y en este caso se añade a esa condición de territorio pues, la Junta de Control Fiscal, y esa resistencia a ambas cosas, digamos a la colonia para resumir, yo creo que es inherente esa resistencia, pero a mí me parece que más que haya una coincidencia de la mayoría de la gente, es que la respuesta es la más obvia. Y no quiero con eso crear rencillas, pero por ejemplo, 1 de mayo, digamos. A mí me parece que el performance, y no lo digo desde un sentido negativo, el performance en el Banco Popular, digamos, era algo que se esperaba y era algo que funcionó a la perfección al poder. Porque es una resistencia obvia. Esta gente nos está presionando, vamos a romper los cristales del Banco Popular, que a fin de cuentas son parte de todo este entramado. Y el uso que hizo el poder de esa resistencia fue el obvio, y me parece que fue muy efectivo y le funcionó. Así que parecería que si queremos hacer resistencia, tenemos que hacer resistencia que no sea la que todo el mundo está esperando y la que está esperando el poder, digamos. Por decir entonces de una manera más clara y precisa, el Estado, el gobierno de Puerto Rico, digamos. La huelga universitaria, todo el mundo tenía su idea con respecto a la huelga universitaria, si era o no era efectiva. Obviamente, desde mi punto de vista muy particular como profesor, eso fue una asamblea, una decisión de los estudiantes. Yo ni me han pedido mi opinión, así que yo solidario con los estudiantes, independientemente de que pueda tener mis propias ideas al respecto. Se termina la huelga. Yo creo que se puede hacer resistencia en la universidad. Ahora mismo empiezan las clases el lunes, pues yo creo que uno puede resistir con la universidad abierta. Y con la universidad cerrada también. Hay que ser creativo. Yo no quisiera pensar que es que la mayoría de la población en Puerto Rico está tranquila y se acomoda a las circunstancias. A mí, y quizás en esto peco de optimista, que no es una de mis características, pero yo lo que vi en esta huelga no lo vi en la huelga del 2010, y es la cantidad de profesores que se organizaron y se autoconvocaron. En Mayagüez, en Río Piedras, en Humacao, en todos los recintos prácticamente. Lo interesante del asunto es que a pesar de que se levantó la huelga ayer, yo sé por ejemplo que PARE se sigue reuniendo. Yo sé que los profesores por contrato tienen ya pautadas otras reuniones. Lo que hizo el profesorado en Mayagüez, que presenta su propio proyecto, en fin, me parece que hay organización. Obviamente estoy hablando de esa burbuja que es la Universidad de Puerto Rico, porque es un proyecto que me parece que es importante, pero yo sé que hay comunidades que también se están organizando, quizás no como uno quisiera y de la manera que se hace público de la manera que uno no quisiera otra cosa, pero yo sé que se está organizando una resistencia que, vuelvo y digo, no puede ser una resistencia que es la que se espera, porque no está funcionando. Yo estoy recordando ahora un debate que estaba viendo el otro día entre Foucault y Chomsky. Sí. Chomsky es un tipo mucho más práctico. La perspectiva del francés, obviamente, muy francesa. Y entonces, claro, pero hay una cosa que uno debe apropiarse, ¿no? de ese punto de vista de Foucault, y es que
como dije al principio de esta perorata que estoy haciendo ahora mismo, la resistencia al poder es inherente al poder. O sea, y tú esperas que se resista de estas maneras. Bueno, eso tú lo sabes ya, así que no debes resistir de esas maneras que espera el poder, porque le son beneficiosas al poder. Es casi como si lo autorizara, de hecho. Pues hay que pensar eso, y creo que hay gente que lo está pensando, incluyendo, por supuesto, los estudiantes. Pues en ese sentido, pues trato de ser optimista. Pero no sé, Rafa, es que también hay como una especie de ciclo emocional con cada proceso huelgario en la IUPI, donde sí, se crea un poco de ruido, hay una discusión pública importante, hay unas movilizaciones, organizaciones y legados y demás, pero también se entran unos procesos de agiografías instantáneas, autofelicitación, de lista de logros y demás, y como que el ciclo realmente a lo que lleva es a consolidar la misma estructura, es casi como temporada de huracanes, que se sabe que tiene principio, tiene fin y volverá después y ya. O sea, yo no sé. O sea, he visto mucho. Precisamente por eso es que digo que por lo menos hasta el día de hoy no me parece que sea igual, porque hay unos vínculos multisectoriales que no se dieron en el 2010 y hay una respuesta de los profesores de organizarse que no los vi en el 2010. Obviamente porque la coyuntura no es la misma. En el 2010 no había Junta de Control Fiscal y yo creo que hay que hacer énfasis en eso porque a mí me sorprende que hay gente que todavía no ha llegado a asumir que la Junta de Control Fiscal es una dictadura que está imponiendo una política de precarización brutal en Puerto Rico y que a partir del 1 de julio, cuando empieza a funcionar el nuevo presupuesto, eso va a ser tan brutal que me parece que o reaccionamos o nos llevó quien nos trajo. Esto es peor que el de hielo de los polos y el calentamiento global. Eso que dice Rafa me parece importante porque sí creo que ahora, Miguel, se va a comenzar a ver, otro... Es decir, la normalidad supuesta, si viene, esto se jodió. Yo no creo que es posible la normalidad. Y lo que viene ahora es, y obviamente estoy usando la metáfora de la guerra, pero ahora lo que viene es guerra civil en el sentido de que los profesores ahora se van a enfrentar y uno puede ver los que estaban de blanco y algunos otros profesores que querían que lo que estaban enfocados era que se levantara la huelga, que se abrieran los portones y que básicamente le llaman a los estudiantes, el movimiento estudiantil bullies y demás. No han parado de escribir columnas en El Nuevo Día, no han parado de estar en los medios corporativos, porque en parte ven cómo estos diferentes profesores que se autoconvocaron han podido ganar espacio dentro del proceso huelgario y que tienen propuestas concretas, ya no solamente a nivel ideológico, a nivel teórico, sino propuestas concretas, hasta con números, de hacer una autonomía universitaria real, mucho más horizontal, democrática y buscando dinero que es de otra forma y teniendo muy en cuenta la necesidad de la educación pública y una universidad para la formación de un país y no la visión neoliberal, Ivy League, etcétera. Así que estos dos choques, a mí me parece que ahora no va a ser solamente el movimiento estudiantil, sino que ahora lo que va a venir es una guerra entre profesores y los demás. Me pregunto si esto también se va a ver reflejado en los diferentes gremios, como dice Rafa, a partir del 1 de julio. Yo estoy a veces pensando, ¿será que tenemos que organizarnos para la resistencia a través de los diferentes gremios para poder, primero que nada, sobrevivir? A lo que me refiero es literalmente a que los médicos
más progresistas se organicen y empiecen a hacer un tipo de medicina socializada o gratis cada ciertos días a la semana, con horas de voluntariado, que si la gente que brega con comida pues haga sus ollas comunitarias, que si los grupos que bregan con vivienda se apropien de un montón de propiedades vacías y empiecen a habilitarlas para hacer vivienda colectiva. Es decir, lo que están haciendo ya, que sale hasta en el New York Times, grupos anarquistas y de otra índole en Grecia, que ya nosotros estemos preparándonos para eso, porque ese es el tipo de cosa que va a ocurrir aquí, reconociendo que la hemorragia demográfica no va a parar. Una de las cosas que está haciendo el movimiento estudiantil ahora mismo es el desarrollo de lo que llamamos genéricamente comedor social. De hecho, uno de los estudiantes que participó en la huelga del 2010 es uno de los precursores, digamos, de esos comedores sociales, y ahora mismo el movimiento estudiantil está planteándose la posibilidad del comedor social en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? En el recinto de Río Piedras, pero obviamente que se multiplique en los otros recintos. Así que me parece que sí, que hay unos modos, por supuesto, es el principio, ¿verdad?, de otros modos de resistencia. Y yo creo también que otro asunto que hay que trabajar y que se está trabajando es medios alternativos de comunicación, aprovecharlo. Y hay gente que lo está aprovechando. A mí el trabajo, por ejemplo, de Alvin Couto me parece excepcional. Yo no sé cómo él tiene tiempo para estar en todos los sitios a la vez, eso es casi como... omnipresente. Sí, y las transmisiones son espectaculares, ¿no? Pero además, al llegarse a información, yo creo que demostrar la hipocresía del sistema es un buen trabajo. Me refiero, entre otras cosas, a que hay una campaña contra Oscar López, obviamente, y esa campaña se inicia cuando Oscar López y Nicolás Maduro se comunican telefónicamente. A mí me pareció muy gracioso la polémica y pensé que iba a durar 1 o 2 días, pero no, es una campaña perfectamente orquestada a partir de una agencia, digamos, de relaciones públicas. Pero es muy paradójico el asunto, porque Oscar habla con Maduro, por lo tanto hay que condenar a Oscar. Interesante, porque la administración de Ricky Rosselló tiene 3 firmas de cabildero que voy a mencionar ahora: Vantage Night, me perdonan mi inglés de escuela pública, Avenue Strategies y Cornerstone Government Affairs, que cabildean para que no haya sanciones al gobierno de Maduro por violación de derechos civiles, y son los cabilderos de Ricky Rosselló. Pero entonces cuando Oscar López va y saluda por teléfono a Nicolás Maduro, merece entonces que una agencia de relaciones públicas haga una campaña contra Oscar López. Entonces esas son yo no me gusta usar la palabra cinismo, para mí el cinismo es otra cosa, ¿verdad? Yo lo veo desde otra perspectiva. Entonces, no son diógenes. Yo llamaría esto de otra manera, que quizás la agencia federal que brega con asuntos de comunicación por el aire pues pueda causar algún problema. Pero esto en realidad es otra cosa. Esto no es cinismo. Esto a mí me parece parte de lo que es la corrupción, ¿verdad? La necesidad de hacer daño en Puerto Rico les puede generar algún tipo de ingreso, porque a ellos lo que les interesa es eso, ¿verdad? Yo pienso que buscando esos medios de comunicación que no son los tradicionales, o los medios de comunicación corporativos, hay también una lucha que hay que dar en este momento. Pero yo casi por voluntad, quizás eso lo aprendí de mi formación religiosa inicial. Hay que tener fe y esperanza, y esa fe y esperanza se fundamenta sobre las cosas concretas, ¿verdad? Sobre las cosas materiales. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer que van a generar un cambio. Estoy hablando mucho, ¿verdad? No. Es que Sixto nos pide una pausa, y vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos momentos. En Hoy el Punto Eres Tú nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú. El punto es James Peter Conlan. No, lo que pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo.
las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cónsonas con la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Son relaciones de amor-odio. De amor-odio. Son relaciones tensas. Sí. Entonces, pues como tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el Mr. Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro. Allí hay acciones que arrebatan. Sí, hay acciones que arrebatan. Exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas: bonitasradio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Una vez alguien preguntó: ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitasradio.net o por TuneIn Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente. Lo queremos completo. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitasradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitasradio.net o por TuneIn Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico hablando con Rafa Acevedo y estamos hablando sobre la corrupción en esta semana específicamente, en esta coyuntura pre-plebiscito que se va a celebrar este domingo o que no se va a celebrar este domingo porque muchísima gente no va a participar, muchísima gente va a expresarse de diferentes formas. Wilda Rodríguez ha sugerido que la gente saque banderas, otros han sugerido tirarse a la calle y boicotear, otros han sugerido irse a la playa, otros han sugerido fumarse un moto y otros a saber. Y es interesante que hayas mencionado, de los nombres que has mencionado, es Fuentes Agostini, y yo creo que es importante que nos recordemos de ese apellido porque no solamente fue exsecretario de Justicia de Puerto Rico, sino que también fue uno de los que lideró la campaña a favor de Donald Trump entre los hispanos en los Estados Unidos. Es este tipo de personas del que estamos hablando, ¿no? Que son empresarios políticos. El que está haciendo la campaña por la estadidad en Puerto Rico es
la persona que apoyó a Donald Trump en los Estados Unidos. Exactamente. Y si usted todavía cree que Donald Trump no representa lo peor del espectro político en los Estados Unidos, pues entonces usted necesita ayuda, por no decir otra cosa. Y este es el tipo que apoyó a Donald Trump. Pues este es el que está pagando los anuncios a favor de la estadidad. La estadidad que quiere esta gente es la estadidad de Donald Trump. Es el discurso ese de Donald Trump. Pero esto es una cosa como mágica. O sea, a mí me parece tan absurdo todo. Esta gente piensa que el lunes el camino hacia la estadidad está abierto porque nosotros vamos a participar solos en este plebiscito, que no tiene el aval de nada ni del Departamento de Justicia, ni del Congreso, ni mucho menos del presidente, pero como un ejercicio democrático en el que los estadistas van a votar por lo que ellos creen, pues eso es suficiente. Pero yo los quiero ver entonces el lunes y los quiero ver montados en el avión llevando a cabo el performance del Plan Tennessee. Eso es delirante, o sea, a mí me parece delirante. Si no fuese realidad, pues sería muy gracioso y sería digno de una película de Fellini. Pero no, esto es en serio. Esta gente está haciendo esto en serio, que es lo que me parece peligroso y siniestro del asunto. Miguel, ¿algún comentario? Sí, pero Rafa, ¿te parece de verdad que esta gente no sabe que esto no tiene ningún vuelo? Yo pienso que ellos saben que no... Y que esto pues tiene otra función, posiblemente. O sea, ¿Cuál función podría tener? Bueno, cortina de humo, yo pienso. Sí, cortina de humo, pero uno hace cortinas de humo con algún propósito. Bueno, que precisamente todos los chavos que se están moviendo para los bonistas, para los buitres, en el robo entre ellos, o sea, todo lo que está pasando tras bastidores, fuera de la discusión el plebiscito, que tiene que ver con capital financiero y robo duro, o sea, duro. Sí, bueno, y les permite diseminar el discurso del miedo, o sea, darle otro capítulo más bueno, eso también. Un momento donde la gente está ya de por sí asustada o sea, introduces de nuevo el conflicto del miedo, pues, el discurso del miedo, pues tienes más mecanismos de control. Claro, porque eso, o sea, aparte de la No, Miguel, como estás diciendo, obviamente, yo creo que el centro de la propaganda a favor de la estadidad es precisamente el miedo. Si no votas en el plebiscito, es prácticamente están diciendo que si no votas en el plebiscito, Nicolás Maduro toma el poder en Puerto Rico, mano. Es impresionante cómo se murió Fidel. Sí. Y ahora es impresionante. Pero gente, ese fue el mismo discurso del PP en España contra Podemos y otros grupos. La afiliación con Venezuela. O sea, esta gente tampoco están... Una de dos, o no son originales y ensayan pues estrategias de todas las derechas del mundo que están hermanadísimas en estos momentos, o estamos hablando de unos think tanks, que es lo que yo vengo sospechando desde hace un tiempo. O sea, que realmente, o sea, la similitud en los lenguajes y en las estrategias me hace pensar que sí hay think tanks, también auspiciados por algunas de esas fuentes de fondos corruptas, mafiosas que mencionaba, que pues le mandan a los gobiernos estas especies de hojas de 2 paginitas de qué es lo que tienes que decir y qué es lo que tienes que hacer, porque es que esto es, mira, desde las escuelas religiosas estas de mierda, porque hay que decirlo, eso es mierda, increíble. O sea, iba a crear mierda, o sea, en términos de mente y gente pensante y ciudadano, mierda, pero desde eso hasta la idea de introducir de nuevo el miedo, de hablar de una cultura del emprendedorismo, del joven que se organiza, las bienales de arte y demás, donde todos estamos bien y vendemos y nosotros hacemos cosas, no nos quejamos, o sea, la criminalización de la queja, todos esos son bullets que uno ha visto repetirse en distintos lugares. O sea, que aquí hay unas coincidencias, yo no sé. Lo de Maduro ya es como que demasiado obvio. O sea, calcadito de Podemos, del PP versus Podemos. No hay Fidel Castro murió, así que ahora es Nicolás Maduro. Y si Nicolás Maduro no estuviera, sería Vladimir Putin. O sea, cualquier cosa se pueden inventar sobre el factor miedo, que es tan importante. No, pero es más inspirado en lo que están diciendo y cómo se moviliza el miedo. Me preocupa mucho precisamente dentro de eso los cambios acelerados y que lo hemos mencionado bien por encima en otras ocasiones de lo que ha sido el Código Penal y todas las leyes que han pasado para aumentar la represión y toda esta camada de presos políticos, que me parece que hay que hablar así.
de presos políticos, que hemos estado siempre el discurso de presos políticos a conectarlo con el independentismo. Estos son presos políticos que habría que darle otra categoría, ya sea de anticapitalistas o presos políticos en contra de la precarización radical o en contra de la austeridad, lo que sea, pero es una nueva camada de presos políticos y que están ahí. Conocemos el nombre de Nina Dross, que es el más que ha corrido por ahí, pero hay varios, y que es importante ir también creando entonces toda una red de apoyo a esta nueva camada de prisioneros políticos, de presos políticos y de defensa. Creo que hay un nuevo CUCRE saliendo por ahí, un nuevo grupo contra la represión legal, pero no solamente legal, sino que también se haga investigación, porque si Miguel habla de think tanks, una de las cosas que me acuerdo, hablaba Ramón Bosques cuando precisamente hablaba de la contrainteligencia y la persecución a los independentistas, era que habría que hacer una contrainteligencia de la izquierda, en el sentido de que hay que investigar estos think tanks. Sí. Señalarlos, poner nombre y apellido, como tú estás haciendo con estas corporaciones que se acaban de inscribir para llevarse todos los chavos de este proceso y de estas campañas, pues así mismo, y señalarlos y hacer un organigrama, y yo no sé si es ponerlos en las paredes de la ciudad o dónde, pero usarlo o enviárselo al Centro de Periodismo Investigativo o aquí mismo, obviamente en Claridad, o todas las formas habidas y por haber, pero hacer el trabajo político también de crear esos señalamientos. Sí, eso que dicen me parece bien importante, digo, lo que estás diciendo sobre los presos políticos, porque estos presos que podemos mencionar no pertenecen a organizaciones políticas tradicionales, digamos. Hay un joven que está preso que se llama Noel Cruz. No sé si recuerdas el caso del joven que lanzó unos cócteles molotov en una farmacéutica, me parece. Sí. Pues no pertenece a un grupo político, digamos, tradicional. Estoy hablando con la memoria, que no es una de mis facultades. El joven que fue arrestado por escribir un comentario en Facebook, que me parece una de las actuaciones represivas más increíbles de los últimos meses. Que yo sepa, no pertenece a ningún grupo político tradicional. A pesar de que Nina Dross tenía algunas fotos de Albizu y algunas fotos de la Cruz. Cruz de Malta, Cruz de Malta, sí. Del Partido Nacionalista, sí. Pues obviamente ella no pertenece al Partido Nacionalista por razones obvias. Claro. Es decir, que son resistencias que por ahora son individuales y no personas que son miembros de un grupo político tradicional. Cuando digo tradicional me refiero a partidos o movimiento, qué sé yo. El MST tiene pocos miembros, pero es una organización reconocida. Y en ese sentido yo creo que por la razón de que estamos en una situación nueva, de que la precarización es parte de la política que nos va a afectar durante décadas en Puerto Rico, pues va a haber una resistencia a eso, a esa precarización, que no necesariamente va a estar ideologizada desde ese sentido tradicional que todos conocemos. De hecho, hay uno de los arrestados del 1 de mayo, no recuerdo su nombre, es un joven que es estadista. Interesante. Lamentablemente no recuerdo su nombre ahora, pero es un joven molesto con la situación, con la Junta de Control Fiscal, con el problema en la universidad, pero que por lo menos hasta noviembre del año pasado, que no ha pasado mucho tiempo, era estadista y seguidor de Ricky. Así es que esa situación yo creo que tendríamos también que atenderla. Definitivamente, y un poco, y de esto hemos hablado miles de veces, pero hay grupos que no se identifican con esto, con lo que está pasando, que se identificaron unos con Bernie Sanders en un momento, que se identificaron unos con otros grupos y otros que nunca se organizaron, pero que no están de acuerdo con las políticas de precarización radical y que quieren expresarse de diferentes formas. Cómo uno moviliza, o sea, cómo se hace para resistir todo este proceso, es a través de la resistencia para, sobrevivir
como dije ahorita, que a través de los diferentes gremios, que los médicos se organicen y pues hagan sus medicinas gratis por las noches, porque la gente no va a poder pagar, y los que hacen las diferentes profesiones, pues que apoyen desde su entrega, y en ese proceso se radicalizan las cosas, o van a hacer otras formas. Entonces, lo que pasa que, Juanqui, sí, pienso que también la resistencia, y eso lo mencionaba Rafa un poco al principio, tiene también el efecto de normalizar, de mostrar que nuestros niveles de tolerancia al caos pues, están ahí intactos. Yo no sé si a lo mejor la ruta es lo contrario, es la disfuncionalidad radical. Es trancar el sistema, bueno, que deje de funcionar. Yo creo que lo que dice Miguel que no es un problema lo que dice Miguel, por el contrario, me parece que lo que dice Miguel es algo tenemos que pensar, eso es otra cosa. Claro. En Puerto Rico pensar es casi como un crimen, pero es que tenemos que pensar, porque es cierto, la resistencia. Y escucharnos. Pues no será que esa no es la manera de resistir. Claro. Claro, es un mamey decirlo. Para la persona que está sufriendo la precariedad, pues obviamente necesita ayuda. Sí. Pero entonces podría uno también articular eso. Bueno, aquí está la ayuda, pero no queremos decir con esto que esto es lo que tenemos que hacer y que, bueno, nos quedamos tranquilos porque ahora vamos a hacer una educación alternativa, claro, o porque tenemos los comedores sociales, pues entonces esto es lo que vamos a aguantar hasta ahí. No, esa no puede ser la alternativa. Pero quizás es que estamos en medio del proceso, el proceso está comenzando y no lo tenemos claro. De hecho, no lo tenemos claro, pienso yo. Por lo menos yo no lo tengo todavía claro. Definitivo. Rafa y Juanqui, algo que me preocupó es que en medio del discurso de la UPI surgió, y esto especialmente por las expresiones de Cristian Arbelo, que fue quien comenzó este tipo de señalamientos, de empezar a comparar quién está sacrificando más o quién está sufriendo más o menos, y me pareció que es un mecanismo de desmovilización. O sea, cuando entramos en esa especie de debate de que, no, pero tú te estás jodiendo más que yo, ¿y por qué me tengo que joder yo? O sea, de momento es lo contrario, a encontrar formas de concatenación de nuestras intenciones o actos de resistencia, y no sé si ese discurso está ganando vuelo ahí, pero me preocupa, porque entonces empieza este concurso de quién está sacrificando más que quién, y el que no está sacrificando lo suficiente, pues entonces se usa como excusa para desmantelar todo un movimiento. Yo no sé cómo va eso ahí, pero me preocupa ese mensaje, si esa es la onda ahora mismo que se va a dar entre grupos simpáticos a algún nivel de resistencia o de acto de defensa, punto. Yo creo que lo más que se está hablando en este momento es, entre otras muchas cosas, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que se llegaron a unos acuerdos y no hay presidenta y no hay rectora. Aquí se llegaron a acuerdos sin presidencia y sin rectora. O sea que no hace falta presidente y rectora para que la universidad funcione, ¿no? Que lo que hay que hacer es permitir que los estudiantes sean también interlocutores. Lo que hay que decir entonces, mira, la comunidad universitaria no necesariamente necesitamos esta presidenta y esta rectora que nos da los modos de comunicarnos. No, al contrario, parecería que entonces lo que hacían era bloquear esa comunicación. Y yo no quiero dejar pasar esto sin decir que en la reunión de claustro fue la causa de que comenzara la huelga. Cuando se impidió que se hiciera el Congreso multisectorial por una situación absurda del estacionamiento. Obviamente no tenían ninguna intención de hacer el Congreso multisectorial. Y tenemos que partir de la premisa obvia de que los estudiantes son interlocutores cuando se habla del modo de administrar la universidad. Es mucho más importante que presidencia y rectoría. Y con eso vamos a cerrar. En ese mismo, precisamente ha sido esa reunión de claustro la que los vestidos de blanco y otros profesores han usado para defender sus puntos, y precisamente ha sido tal vez el proceso más antidemocrático, donde se excluyó precisamente a los estudiantes como interlocutores y a los profesores sin plaza, estando allí y no permitiéndole participar y votar. Así que es increíble. Lo que estamos discutiendo aquí también tiene que ver con diferentes visiones de democracia y las de la universidad que queremos. Así es que seguimos en esta lucha. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros nuevamente
¿Verdad? Gracias, Miguel. Sí, viste que el tiempo aquí pasa, la pasamos tan bien que se va a las millas, Miguel, un abrazo allá en Sydney. Saludos, Miguel. Abrazo. Que te sentemos como si estuvieras aquí en la mesa con nosotros. De hecho, escuchamos cuando se te cayó la taza de café y todo. Pero el clima es de happy hour, fíjate, no es de desayuno. Y Sixto, un abrazo siempre y gracias por permitir este programa. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.